Vamos a continuar con los temas de esta primera unidad, con el siguiente tema. De acuerdo a la jornalización, el día de hoy vamos a hablar de los límites. Entonces vamos a hablar de una definición, digamos, lo más sencilla posible de lo que es un límite. Luego veremos una de las definiciones matemáticas de lo que es un límite. Y de hecho creo que es la más sencilla, pero en matemáticas o lenguajes matemáticos a veces es algo complicado, ¿no? Entonces a veces para comprender el concepto es mejor expresarlo en términos de que nosotros empleamos en nuestra vida cotidiana. Bien, entonces el concepto de matemáticas de límite, resumiéndolo o expresándolo en términos sencillos, tiene el sentido del lugar, pero también podríamos decir que el límite tiene el significado de dirección, digamos. O sea, hacia dónde se dirige. Voy a poner una flecha aquí, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos así esto para indicar un sentido, una dirección, ¿no? Entonces, tiene el sentido de lugar o dirección al que se dirige una función. Cuando nosotros hablamos de función, básicamente nos referimos al valor de y. Voy a escribir aquí la letra y. Entonces, el concepto de límite tendría el significado de dirección al que se dirige la variable y en un determinado punto. Aquí también esta definición me parece a mí que está un poco extraña, porque aquí puntos son dos variables, x y y, y aquí es en realidad en un determinado valor de x o en el infinito, es decir, que si x está tendiendo a un determinado valor o está tendiendo al infinito. Cuando nosotros utilizamos la palabra tiende, esto tiene el significado de acercarse, ¿no? O sea, X se acerca a un determinado número. O X toma valores inmensamente grandes de módulos positivos o negativos. Eso implica que tiende al infinito. Entonces, límite tiene el sentido de dirección al que se dirige la variable y en un determinado valor de x o en el infinito. Vamos a ver un ejemplo para tratar de definir o de entender la definición de lo que es un límite. Entonces aquí se nos pide que consideremos esta función x cuadrado menos 1. Esta es una parábola, ¿verdad?, cóncava hacia arriba, que intercepta en menos 1. Menos 1 también coincide con el vértice, ¿no? Y vamos a observar qué sucede aquí dice en el punto x igual a 2. Volvemos a que me parece que aquí la redacción no es apropiada, sino cuando x tiende a 2, porque un punto, volvemos a expresar, es un valor de x y y. O podríamos decir en el punto donde x es igual a 2. Tal vez estaría más apropiada esa definición. Entonces, básicamente,
se nos pide que observemos aquí en x igual a 2. Entonces vamos a colorear aquí para identificar x igual a 2. Entonces ahí está x igual a 2. Entonces vamos a analizar qué ocurre cuando nos acercamos a ese valor de x igual a 2 moviéndonos sobre el eje X. Entonces, en la recta numérica, nosotros podemos acercarnos a un valor en dos sentidos. Consideremos aquí x igual a 2, nosotros podemos acercarnos, ya sea por este lado, pero también podemos acercarnos por este otro lado. Es decir, que a X podemos acercarnos ya sea por la izquierda o por la derecha. Cuando nosotros nos acercamos a X por valores o a través de valores por la izquierda, entonces esos valores son menores, ¿no?, que 2. Y si nos acercamos a X a través de valores por la derecha, estos valores son mayores que 2. Entonces, a cualquier número en la recta numérica podemos acercarnos, ya sea a través de valores mayores o a través de valores menores. Entonces, los menores son por la izquierda y los mayores por la derecha. Entonces, vamos a analizar qué pasa cuando nosotros evaluamos valores por la izquierda y por la derecha. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, usualmente lo que nosotros realizamos es lo que se conoce como una tabla de valores. Entonces, evaluamos valores cercanos a x igual a 2. Entonces ya dijimos que para acercarnos a x a través de valores cercanos, tenemos dos opciones. Una es que esos valores sean mayores que 2. Y la otra opción es que esos valores sean menores que 2. Aquí un valor de x y un valor de y. Bien, y entonces estos valores los vamos a evaluar en esta función. Y igual a x cuadrado menos 1. Cuando nosotros decimos que queremos acercarnos a 2, nosotros queremos darle el valor que sea lo más cercano posible. Esto representa un reto, porque, bien, alguien podría decir un valor cercano a 2 por la izquierda de 2 es 1.9.
pero si yo agrego un 9 más después del punto decimal, es decir, si yo evalúo 1.99, 1.99 está un poco más cerca de 2. Y si agregamos un 9 adicional, este estaría todavía más cerca. Ahora bien, yo puedo agregar infinitos 9 después del punto decimal y me estaría acercando lo más, bueno, me estaría acercando arbitrariamente a 2, pero nunca llegaría a alcanzar a 2, porque si a 2 le restáramos 1.999 a la, ¿qué? A la 20 potencia por 10 a la 100, digamos, al hacer la resta, la diferencia va a ser un número que, aunque es bien pequeño, es sumamente pequeño, este valor va a ser un número distinto de 0. Es decir, siempre va a haber una diferencia. Y la cosa es que, ¿cuántos 9 puedo poner después del punto decimal? Puedo poner infinitos 9. Es decir, que yo podría subdividir un, esta, esta distancia, la puedo subdividir infinitas veces. Entonces, por más que quiera, nunca, por más 9 que agregue después del punto decimal, nunca esos 9 van a alcanzar a 2. Es decir, nosotros no podríamos decir que después de este número el que sigue es 2. No, siempre se pueden seguir haciendo subdivisiones y seguir agregando decimales y hacer la distancia entre ese valor y el siguiente infinitamente pequeña. Pero esa diferencia va a existir. Siempre va a haber esa distancia o esa diferencia entre esos dos valores y ese va a ser un valor obviamente distinto de cero. Entonces, bien, vamos primero a evaluar en X valores que estén por la izquierda de 2. Entonces, un valor cercano a 2 por la izquierda podría ser 1.9. Si evaluamos 1.9 en X cuadrado, eso me daría aproximadamente 3.61. Si le resto 1, me daría 2.61. Bien, si le damos a X un valor de 1.99, entonces, obviamente 1.99 estaría un poco más cerca de 2, ¿no? Y si evaluamos 1.99 en X, Y tomaría el valor de 2.9601. Si agregamos un 9 más después del punto decimal, obtendríamos como resultado 2.9960. Entonces, aquí ya podemos, o ya inició un patrón en el cual cada 9 que yo agregue aquí después del punto decimal, agregará un 9 más después del punto decimal. Entonces, cuando nosotros nos estamos acercando a 2 por la izquierda, Y se estaría acercando a 3.
Y se acerca al número 3. Bien, pero estos son valores menores que 2, es decir, valores que están a la izquierda de 2. Yo también puedo acercarme a 2 a través de valores por la derecha, y de hecho nos podemos acercar a cualquier número en la recta numérica a través de valores por la izquierda y por la derecha. Si evaluamos valores por la derecha de 2, digamos un valor que está a la derecha de 2 es 2.1. ¿Sí? 2.1 está cerca de 2. Pero podríamos evaluar 2.01. 2.01 está más cerca de 2 que 2.1. Y de hecho, entre más ceros agrego después del punto decimal, yo voy a estar más cerca de 2. Es decir, 2.001 estaría todavía más cerca de 2. Y puedo agregar infinitos ceros después del punto decimal. Pero si al final tengo este 1 ahí, entonces voy a tener una diferencia entre este valor y 2. Y va a ser una diferencia infinitamente pequeña. Pero siempre esa diferencia va a ser distinta de 0. Es decir, que esos dos valores nunca van a ser iguales. Bien. Si sustituimos 2.1 en la función, esto nos daría como resultado 3.41. Si sustituimos 2.01, tendríamos como resultado 3.0401. Y si sustituimos 2.001, tendríamos como resultado 3.0040. Y aquí también podemos ver que se va dando un patrón que entre más ceros agrego después del punto decimal, más cero va a ir agregando el resultado después del punto decimal. Es decir, aquí en este caso también se está acercando a 3. Bueno, Y se acerca a 3. Esa también importante mencionar. En el caso de la recta numérica y también de el eje Y. En el caso del lado positivo, tanto de la recta numérica como del eje Y, entre más 9 hay después del punto decimal, usted está más cerca del número siguiente. Es decir, aquí 1.9, 1.99, 1.999. Entonces, cada vez que se agregan más 9, eso está más cerca del siguiente número. Y en el caso de que usted agregue más ceros después del punto decimal, usted estaría más cerca del número anterior. Y esto es así para el lado positivo del eje Y y de la recta numérica o del eje X. Entonces, en el caso de el lado negativo de la recta numérica como del eje Y, esto
se invierte. Es decir, entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del número que sigue, y entre más 9 hay después del punto decimal, usted está más cerca del número anterior. Es decir, si usted escribe 0.9, estaría como por aquí, 0.99 está por acá, negativo, ¿verdad? Perdón. Menos 0.999 estaría por acá. O sea, caminamos en sentido contrario en el eje X. Hay que tener presente eso. Bien, entonces aquí pudimos identificar que cuando nos acercamos tanto por la izquierda como por la derecha, de 2, Y se aproximaba a 3. Entonces, tenemos una notación particular para identificar eso. Ya de alguna forma habíamos establecido que esto implica dirección o tendencia. Entonces, decimos que el límite, cuando X tiende, en este caso a 3, de X cuadrado menos 1, es 3. Perdón, aquí es 2. Cuando X tiende a 2, X tiende a 2, Y se aproximaría a 3. Es decir, veámoslo gráficamente. Vamos a utilizar unos colores para aproximarnos gráficamente aquí a 2. Obviamente la escala va a estar un poco rara porque tenemos las limitaciones del tamaño, pero digamos que aquí es 1.9. Entonces, si este es 1.9 en X, Y debería de ser aproximadamente 3.41. Digamos que aquí sea como 3.41, 1.9 con 3.41. Si nosotros le damos un valor más cercano, digamos 1.99, entonces aproximadamente esto debería de ser 2.9, 2.96. Recuerde que aquí no está exactamente escala, porque obviamente tengo las limitaciones del tamaño.
Tanto así que si yo quisiera representar aquí, ¿no? En el pizarrón o en un papel, tendríamos el problema del tamaño, la limitación. Pero eso no implica que eso no se pueda. Entonces, porque si nosotros hiciéramos lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto más grande, entonces ya este espacio, que antes era bien pequeño, y no podíamos agregar una línea más, entonces ahora sí nos permite agregar una línea adicional, ¿no? Y miren que no está en dos, o sea, todavía entre esta línea y dos hay un pequeño espacio que podríamos seguir ampliando infinitamente y esos valores siempre estarían, aunque más cercanos de dos, pero serían diferentes de dos. Entonces, veamos el orden que utilizamos para los colores, ¿no? Verde, azul y rojo. Verde, azul y rojo. Esto implica que Y se mueve en sentido de abajo hacia arriba, en dirección a ese valor, en dirección a 3. Y tiende a 3. ¿Qué sucede cuando nosotros damos a X valores por la derecha? Entonces vamos a probar, solo que ahora vamos a invertir el sentido de los colores. Digamos que por aquí es 2.1. Pues 2.1 le corresponde 3.41. Digamos que por ahí sea 3.41. Recuerde, aquí las escalas, ¿verdad? Son imaginarias. Entonces luego agregamos una línea que representaría 2.01. Que le correspondería a 3.04. Y finalmente, y vamos a nuevamente hacer esto más grande para poder agregar esa línea. Que aquí podemos ver que hay una diferencia entre ambas líneas, ¿no? Es decir, que la metimos ahí en medio de esa línea y el 2. Entonces esto sería como 3.04004, ¿no? Entonces aquí habíamos invertido los colores, ¿verdad? El morado, el azul y el verde. Morado, azul y verde. Entonces, cuando nos aproximamos a X por la derecha, Y se mueve de arriba hacia abajo, pero siempre en dirección a 3.
Entonces, cuando X tiende a 2 por la derecha, Y también se aproxima a 3. Está bien, usted podrá decir, pero bueno, ¿y para qué darle ese montón de valores? Si fíjese que cuando nosotros hacemos una sustitución aquí, digamos, de 2 en esta función, 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3, que coincidiría con el punto 2,3, que es a donde se han estado acercando todos esos valores, es decir, es donde se han estado acercando. Entre más nos hemos acercado con este montón de rayitas a X igual a 2, vemos que Y se ha estado aproximando a 3. La cosa es que son dos conceptos diferentes. Cuando nosotros decidimos evaluar valores cercanos a 2, esto que estamos haciendo, nosotros hemos estado evaluando un límite. Y hacer una sustitución directa es evaluar una función. Entonces, ¿qué implica evaluar una función? Entonces, la función es x cuadrado menos 1. Evaluar implica sustituir directamente un valor. Entonces, sustituimos 2 aquí. 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿y para qué hacer todo este relajo que me ahorraría tiempo simple y sencillamente sustituir este valor en la función? El problema es que no siempre es posible evaluar ciertos valores en todas las funciones. Entonces, ¿qué pasa cuando las funciones tienen valor prohibido? ¿Qué pasa cuando yo no puedo evaluar un valor? Entonces, si yo no puedo evaluar un valor, no necesariamente implica que yo no pueda evaluar los valores que están cerca. Entonces, vamos a considerar la siguiente función. Y vamos a evaluar primero, vamos a evaluar f de 2. Luego, evaluaremos el límite cuando x tiende
a 2 de esta función para, de alguna forma, tratar de descifrar cuál es la diferencia. Entonces, f de 2 implica que vamos a sustituir 2 en todas las x de la función. Sustituimos 2 y en el numerador 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0, y en el denominador 2 menos 2 es 0. Y esto representa un inconveniente para nosotros. No el hecho de que el numerador sea 0, porque no tenemos problema con que el numerador sea 0, pero sí tenemos problema con que el denominador sea 0. Porque la división entre 0 no está definida. No sabemos, probablemente algunos, el hecho del por qué no esté definida la división entre 0, pero la hemos aceptado como algo válido, como algo verdadero. Nunca hemos cuestionado el hecho del por qué la división entre 0 no está definida. De hecho, inclusive, cuando dividimos entre 0 en nuestras calculadoras, la calculadora nos da un mensaje ahí de error. Es decir, que debe ser cierto que la división entre 0 no está definida, no se puede hacer. Inclusive cuando tenemos a 0 dividiendo entre 0, esta expresión tiene un nombre particular y es que se le conoce como la forma indeterminada. Como para meterle miedo a uno, no, esta no solo es que no está definida, es indeterminada. Bien, pero básicamente lo que a nosotros nos interesa es el hecho de que f de 2 no existe. Y no existe por una sencilla razón. 2 no forma parte del dominio de esta función. Es lo que nosotros aprendimos a conocer como un valor prohibido, ¿sí? Entonces, como no forma parte del dominio, entonces f de 2 no existe. Pero el hecho de que f de 2 no exista no implica que el límite no exista. Recuerde que cuando nosotros evaluamos un límite, no damos valores exactos, sino que evaluamos tendencias. Es decir, aquí no voy a evaluar yo 2, aquí voy a evaluar valores cercanos a 2. Y ya vimos que los valores cercanos a 2 pueden ser menores que 2 por la izquierda o mayores que 2 por la derecha. Bien, y entonces evaluamos estos valores tanto por la izquierda como por la derecha. Si evaluamos 1.9 en esta función, vamos a obtener como resultado
3.9. Si evaluamos 1.99, nos daría como resultado 3.99. Y si evaluamos 1.999, 3.999. Aquí el patrón ya es obvio. Entre más 9 agrego después del punto decimal en X, Y agrega más 9 después del punto decimal. Es decir, que cuando yo aquí me aproximo a 2, en Y al menos, cuando X se aproxima a 2 por el lado izquierdo, Y se aproxima a 4. Si evaluamos 2.1 en X, Y tomaría el valor de 4.1. Con 2.01, 4.01. Y con 2.001, 4.001. Entonces estoy viendo que entre más ceros agrego después del punto decimal, cerca de 2, es decir, por la derecha de 2, Y se aproxima también a 4. Entonces diríamos que el límite cuando X tiende a 2 de X cuadrado menos 4 entre X menos 2 es 4. Entonces, aquí vemos que aunque la función no está definida para 2, el límite cuando X tiende a 2 sí existe. Porque lo que estamos determinando aquí son tendencias. Y esto es sumamente importante. Esto de que X tiende a 2 implica que X nunca va a llegar a tomar el valor de 2. Como el resultado nunca va a ser 4. En este caso, va a ser un valor que tiende a 4, que se acerca a 4, pero que no podrá ser 4, puesto que X nunca tomaría el valor de 2. Bien, una definición matemática de el límite es la siguiente, ¿verdad? Sea f de x una función definida en un intervalo abierto que contenga al número a, el límite de f de x cuando x tiende al número a es L y se escribe límite cuando x tiende a de la función es igual a L. Recuerde, x tiende a implica que va a ser un valor cercano a y L, ¿verdad? Que es el límite, es un valor cercano a un número en Y, pero que nunca va a llegar a ser Y, sino que son valores cercanos. Y dice que esto es verdadero, ¿verdad? Si el siguiente enunciado esto es cierto, si el siguiente enunciado es verdadero. Dice que dada cualquier epsilon mayor que 0, sin importar qué tan pequeña sea, existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos a y este es menor que delta, entonces f de x menos el límite es menor que epsilon. Entonces, para muchos dirán, y aquí se hace la nota aclaratoria de que no es necesario que f esté definida para el número a para que el límite exista. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere que nosotros le vamos a dar un valor a x cercano a este número a, en este caso a sería 2, y la diferencia de estos, no importa qué tan pequeña sea, va a ser una diferencia distinta de 0. Y si eso existe, ¿verdad? Entonces, por aquí también va a haber una diferencia entre
el límite, es decir, entre estos valores 3.9, 3.999 y 4, o aquí entre 3.004 y 3, hay una diferencia sumamente pequeña, pero distinta de 0. Y hace la aclaración, tal como vimos en este caso, que el límite existe independientemente de que la función esté o no definida para ese valor. Bien, vamos a hablar ahora de las propiedades de los límites, y estos básicamente son teoremas. Entonces, un teorema es una afirmación que se puede demostrar como verdadera dentro de un marco lógico. En este curso, a través de ejemplos, vamos a establecer sin demostración algunos teoremas importantes que nos van a permitir hacer el cálculo de límites de funciones. ¿Por qué no hacemos demostraciones de estos teoremas? Porque esto es algo ampliamente aceptado, ¿no? Entonces, no es algo como que esté en debate y que se tenga que demostrar. Como decimos popularmente, no hay que inventar el agua caliente. Esto ya está inventado. Bien, básicamente los teoremas son como las reglas que se establecen y que me permiten hacer algunas cosas. En matemáticas, para poder hacer algo, para poder realizar algo, tiene que estar escrito. Si no está escrito, no se puede hacer. Es decir, para poder realizar determinada acción, necesito tener un teorema, una ley, algo en que esté fundamentado. Si no, no se puede hacer. Y básicamente, la mayoría de estos teoremas, o en su totalidad de estos teoremas, lo que establecen es que si el valor al cual tiende X no es un valor prohibido de la función, vamos a poder determinar el límite haciendo una sustitución directa. Hacer esto con teniendo presente el hecho de que son dos conceptos diferentes, que evaluar un límite y evaluar una función son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, este primer teorema que establece que el límite de una constante es la misma constante. Aquí se establece que X tiende al número A, pero para poder evaluar valores cercanos a, tendríamos que tener una X. Aquí no hay una X, esta es una constante. O sea, una constante permanece siendo la constante. Luego se habla del límite cuando X tiende a de la función identidad. Es decir, cualquier valor que le demos a X, ese mismo valor tomará Y. Si X vale 1.9, Y vale 1.9. Si X vale 1.99, Y vale 1.99. Si X vale 1.999, Y vale 1.999. ¿A qué se están aproximando ambos valores? Se están aproximando a 2. Es decir, que el límite cuando X tiende a 2, digamos aquí, si sustituyéramos a 2 por A, entonces de la función identidad Y valdría 2. En el caso de una función lineal, y tal como habíamos mencionado anteriormente, como las funciones lineales tienen como dominio los números reales, es decir, no tienen valores prohibidos, para determinar la tendencia, pero esto solo es como un atajo, ¿no? Como para resumir, como para no hacer una tabla de valores para esto, ya que la tendencia va a ser igual al valor
que se obtendría haciendo sustitución. Entonces, en este caso nos dice, mire, en vez de que haga una tabla de valores, mejor sustituya con el entendido de que significan cosas diferentes. Entonces, aquí se establece que para determinar el límite solo habría que sustituir en X el valor de A. Y esto es válido también en el caso de las funciones polinómicas. Si es un polinomio en grado n de A, solo se sustituye a A en las X del polinomio y se determina la tendencia. Recuerde, la palabra clave es tendencia. Estas otros teoremas o propiedades tienen que ver bastante con las propiedades de los números reales. El límite de una suma de funciones. Y dice que para determinar el límite de una suma de funciones, podríamos determinar los límites individuales de cada función y luego los sumarlos. Y si funciona para la suma, funciona para la resta. En el caso de un producto de funciones, de igual forma, determinamos individualmente los límites de las funciones y se multiplicarían al final. Y si funciona para el producto, también funciona para el cociente. En el caso de el límite de funciones elevadas a una potencia, ¿no? A una potencia. Dice que podríamos determinar el límite de la función y luego elevarlo a la potencia. Y si funciona para las potencias, también de igual forma funcionaría para las raíces, puesto que una raíz es básicamente una potencia, solo que no es un entero, sino que es una fracción. Entonces, por regla general, antes de evaluar un límite, verificamos si el valor al cual tiende X si el valor al cual tiende X es un valor prohibido. Bien, y esto tiene algunas consecuencias, o tiene al menos dos consecuencias. Si el valor al cual tiende X es un valor, perdón, no es un valor prohibido, entonces vamos a hacer una sustitución directa. Es decir, sustituiremos el valor en X. Pero si el valor al cual tiende X es un valor prohibido, vamos a simplificar utilizando el método algebraico. Bien, entonces veamos este ejemplo, aunque ya casi no tenemos tiempo, pero necesito cubrir este ejemplo porque si no iríamos retrasados. Entonces, si sustituimos 1 en las X de esta función para determinar si es un valor prohibido. Ahora bien, ¿cómo sabemos que cuál o cuándo será un valor prohibido? En el argumento o dentro de esta raíz tenemos un cociente. Si menos 1 hace 0 el denominador, sería un valor prohibido de esta función. En el caso de funciones con radical, cuando el radical es un número par, tendríamos que verificar que el resultado de evaluar
este valor dentro del radical no sea un número negativo, entonces también sería un valor prohibido. En este caso no hay problema con eso, en el sentido de que este es una raíz impar, entonces no importa si el valor resultante es positivo o negativo, solo tendríamos que probar este valor en el denominador y ver si el resultado es 0 o no. Si sustituimos menos 1, aquí tendríamos menos 1 al cubo es menos 1, por 2 es menos 2. Aquí tendríamos 8 por menos 1 al cuadrado, que es 8. Menos 2 más 8, menos 2 más 8, 6 positivo. Menos 6 por 1, por menos 1, más 6. 6 y 6 son 12, más 15 es 27. Entonces no es un valor prohibido. Entonces, esto implica que podemos resolverlo aplicando los teoremas sobre los límites. Bien, entonces, dice este teorema que este último, que si nosotros tenemos el límite de una función elevada a una raíz, podemos determinar el límite de la función y al final aplicarle raíz. Luego tenemos otro teorema que dice que cuando nosotros tenemos el límite de una función racional, podemos perfectamente determinar el límite del numerador y luego el límite del denominador. Y luego dividirlos entre sí. Y obviamente esto le aplicaríamos raíz cúbica al final, después de haber realizado todo ese proceso. Finalmente, hay un teorema que habla sobre los polinomios, que dice que cuando tenemos el límite de un polinomio, para determinar la tendencia, hacemos una sustitución directa en vista que los polinomios tienen como dominio los números reales. Entonces, no tienen valores prohibidos, hacemos una sustitución directa.
Y ya habíamos evaluado menos 1 en el denominador. Sabíamos que al evaluar menos 1 en el denominador, tendríamos como resultado 27. Solo habría que evaluar en el numerador. Y si evaluamos en el numerador, tendríamos, aquí es al cuadrado, raíz cúbica. Menos 1 al cuadrado es 1, por menos 5 menos 5, 4 por menos 1 es menos 4, menos 4 menos 9, más 1, 8. Tendríamos menos 8 sobre 27. Esto nos daría como resultado menos 2/3.